Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, le doy la bienvenida con muchísimo cariño a la emisión 881 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les habla Génesis R. Cruz desde esta cabina rebelde donde cada semana tejemos puentes de palabra y memoria entre todos los territorios de nuestra región mesoamericana. Muchísimas gracias por escucharnos y por sostener esta red de voces que luchan, que denuncian y que también sueñan con un mundo donde quepan muchos mundos. Un abrazo enorme para nuestra audiencia, para las radios comunitarias que nos retransmiten y por supuesto para nuestra maravillosa red de corresponsales. Recuerde que todos nuestros contenidos están disponibles en las plataformas digitales y que puede seguirnos también en las redes sociales como Voces Nuestras. Empezamos con los titulares de esta semana. En Nicaragua, un joven nicaragüense exiliado se gradúa de médico en Rumanía. En Panamá, denuncian persecución política y criminalización de un sindicato de trabajadores de construcción. En Costa Rica, gobierno de Rodrigo Chávez insiste en firmar un TLC con Israel, a pesar del genocidio en curso. En Guatemala, agosto es el mes de la fotografía, su arte, su memoria y su poder social. En México, alerta sobre la trata de personas en rutas migratorias. En Honduras, 90 menores de edad han sido asesinados en lo que va del año, denuncian organizaciones. En México inicia registro nacional para la pensión Mujeres Bienestar. En El Salvador denuncian detenciones ilegales y violencia en el oriente del país bajo el régimen de excepción. En México, Radio Comunitaria Zacatepec celebra 12 años amplificando las voces que defienden el territorio. ¿Sabes lo que callan millones de niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica? El 9 de agosto es un día para romper el silencio, para poner nombre a lo que duele y da miedo, a lo que muchos quieren ocultar. Te invitamos a sumarte a esta colectiva que está alzando la voz en 15 países de Latinoamérica para exigir justicia y dignidad para quienes hemos sufrido violencia sexual infantil. Porque ya no podemos ni debemos mirar hacia otro lado. ¿Te sumas? En Nicaragua. El joven nicaragüense Elton Rivera se graduó esta semana como médico en Rumanía, país al que llegó becado tras ser expulsado en el 2018 de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, por haberse integrado a las brigadas médicas que atendían a personas heridas durante las protestas sociales en ese país. Elton fue detenido el 19 de abril del 2018 por varias horas, luego de que la policía lo encontrara brindando primeros auxilios en plena vía pública. Tras ser liberado, continuó su labor en una brigada médica voluntaria, lo que provocó que fuera nuevamente perseguido por las autoridades, obligándole finalmente a exiliarse. Ya en Costa Rica, Elton, junto a otros jóvenes nicaragüenses exiliados, fundó la organización Iniciativa Puente para Estudiantes de Nicaragua, con el objetivo de brindar apoyo a estudiantes en situación de exilio. Así como he recuperado mi carrera y mi sueño, estoy seguro de que recuperaré mi país, escribió Elton en sus redes sociales el día de su graduación. Efectivamente, lo que siento ahorita, después de tanto esfuerzo, después de tantas cuestiones que me ha tocado vivir para poder llegar hasta este punto de mi vida, es muchísima alegría, muchísimo agradecimiento, pero al mismo tiempo siento también mucho descanso, ¿no? Siento que finalmente he terminado un proyecto de vida que me ha tocado
más largo, más extenso de lo que en su momento pensé que llegara a ser, y me hace sentir muy liberado, ¿no? Me hace sentir que finalmente lo logré, que finalmente alcancé esa meta, ese sueño por el cual he venido luchando, y además lo veo como una victoria personal, y si lo queremos ver de alguna forma también simbólica, colectiva, contra la dictadura que me expulsó, así como expulsó a otros más de 150 o 300 estudiantes en Nicaragua en aquel momento. En tu graduación desfilaste con la bandera azul y blanco. ¿Qué simbolizó para vos ese momento? ¿Qué pensaste? Creo que si algún momento tuviera que decirlo, hasta el día de hoy ha sido uno de los honores más grandes que he tenido en mi vida, porque llevar la bandera, ¿no? Después de todo lo que hemos estado viendo en Nicaragua y poder posicionarla como el primer estudiante nicaragüense graduado de esta universidad, desfilar con la bandera dentro de otras muchas banderas del mundo por primera vez en la historia de las graduaciones de esta universidad, y hacerlo en la alfombra roja me llenó de muchísimo honor. Me sentí muy orgulloso de ver nuestro azul y blanco ondeando y atravesando un estadio completo lleno de personas, demostrando que Nicaragua no solo es dictadura, no solo es un régimen criminal, sino que también somos jóvenes que estamos dispuestos a salir adelante donde sea, que estamos a la altura como nicaragüenses para dar un buen desempeño académico, y en mi caso, que mi activismo ha sido en el ámbito académico, estudiantil, poder llevar esa bandera atravesando una graduación de una universidad por primera vez en la historia, creo que me llena de muchísima alegría, ¿no? Es que también es un símbolo de que no solo me gradué, sino que también mi país vino conmigo, entonces creo que fue una actividad que combinó ambas cosas, este sentimiento que tengo por mi país, por las cosas que hemos vivido, y este sentimiento de haber logrado la meta. Hizo una combinación preciosa que siento que voy a recordar siempre. La iniciativa Puente, de la que Elton forma parte, brinda información y asesoría sobre programas de becas y promueve el apadrinamiento de jóvenes exiliados y exiliadas. Hasta la fecha han acompañado a más de 160 personas. 63 han logrado retomar sus estudios y 20 de ellas y ellos han recibido becas en Europa. Elton ahora planea continuar sus estudios con una especialidad en investigación médica y reafirmó su compromiso con la iniciativa Puente para seguir apoyando a más jóvenes nicaragüenses forzados a vivir en el exilio. En el 2018, el régimen de Ortega y Murillo expulsó a más de 150 estudiantes universitarios, cerró al menos 10 universidades y confiscó sus instalaciones, desmantelando así la autonomía universitaria en Nicaragua. En Panamá. En Panamá crece la preocupación por la persecución política contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, SUNTRAX. Dirigentes presos, exiliados y hasta refugiados en embajadas, así como la cancelación arbitraria de sus cuentas bancarias y su personería jurídica, son solo parte del hostigamiento que enfrentan. Mientras el gobierno amenaza con disolver el sindicato, organizaciones nacionales e internacionales alzan la voz en defensa de los derechos laborales. Escuchemos el reporte completo desde Radio Temblor Internacional con Dania Betsy Batista Guevara. En Panamá, el Sindicato de la Construcción SUNTRAX ha sido objeto de una escalada de persecución política, al igual que otros gremios sociales que se han manifestado en contra de políticas gubernamentales como la Ley 462, la presencia de militares estadounidenses, la minería y los embalses en el río Indio. Esta persecución ha dejado consecuencias graves. Un dirigente del SUNTRAX está preso, otro se encuentra bajo arresto domiciliario, uno exiliado y otro refugiado en una embajada. Además, desde hace meses el sindicato se le cerraron sus cuentas bancarias de manera arbitraria. El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOP, también canceló su personería jurídica por supuestas violaciones financieras. Y recientemente, la ministra de Trabajo anunció la intención de disolver oficialmente el SUNTRAX. Frente a este grave panorama, en días recientes, Panamá recibió la visita de una misión internacional compuesta por dirigentes sindicales de Europa y América, quienes expresaron su solidaridad con los trabajadores panameños y denunciaron públicamente violaciones a los derechos sindicales en el país. Escuchemos declaraciones de Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI.
En el caso de Suntra, le han cerrado su cuenta, como ya hemos mencionado, su cuenta bancaria, donde la empresa depositaban las cuotas sindicales de los trabajadores. Y lo que ha hecho también la ministra Jacqueline Muñoz es ahora exigirle a la empresa, a través de una resolución que hizo, es que depositen en cheque a una caja en el Ministerio de Trabajo las cuotas sindicales de esa organización, quitando por completo la posibilidad de poder tener los recursos para administrar los fondos y las tareas que tienen como sindicato. Además de ello, la ministra ha pronunciado que no quiere ningún tipo de reunión con el Suntra, y resulta ser que hay una serie de problemas en el Ministerio de Trabajo que tienen que ver con pliego de peticiones, que tienen que ver con tramitación de certificaciones de personería jurídica, los espacios que CONUSI tiene de representación. Le hemos comunicado a la ministra de Trabajo, le hemos comunicado que algunos de los dirigentes van a ocupar esos cargos, y ella se ha negado y le tiene todas las puertas cerradas a Suntra. La semana pasada, los compañeros de la Internacional de la Construcción y de La Manera vinieron a Panamá a solidarizarse, una serie de dirigentes sindicales. También los compañeros de la Confederación de la América, Confederación Sindical de la América, CSA, también vinieron en una acción de solidaridad con el Suntra. A los compañeros de la Internacional de la Construcción y de La Manera tuvieron una reunión con la ministra, pero la ministra sostuvo su arrogancia, ¿no?, de no querer resolver los problemas que hay. Ayer 29 sostuvimos una reunión con la OIT en donde le planteamos todos los problemas que hay en este país con relación a la situación de los trabajadores, de los sindicatos, de las centrales. Lo que hemos venido pidiendo al director, no solamente CONUSI, sino también los compañeros de la CCA, le pedimos que intervenga, y esa intervención que la concreten en abrir una mesa de diálogo tripartita para discutir en derecho cómo es que estos problemas de libertad sindical y los derechos humanos se van a atender. El movimiento sindical panameño alerta sobre el riesgo de un retroceso democrático. Organizaciones sociales y de derechos humanos llaman a detener la criminalización de la protesta. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Gloria Ondina Morales Alvarado de Radio La Voz de Colomba, desde Quetzaltenango de Guatemala, porque la pasión por la radio también es una bonita manera de poder comunicarse con los demás y de seguir incidiendo también por una mejor sociedad. Seguimos las voces nuestras. En Costa Rica. En Costa Rica crece el rechazo ante la intención del gobierno de Rodrigo Chávez de firmar un tratado de libre comercio con el Estado genocida de Israel, en medio de las denuncias internacionales por el genocidio contra el pueblo palestino. Organizaciones sociales advierten que este tratado de libre comercio no solo es inmoral, sino también peligroso, porque abre la puerta a más militarización, tecnologías de espionaje y productos altamente contaminantes. Para entender mejor los riesgos que implicaría este acuerdo comercial, nuestra compañera Neri Chávez García conversó con Germán del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones. Escuchemos. Genera complicidad tener un acuerdo de libre comercio, ya que lo que se importaría en ese tratado de libre comercio desde el genocidio de Israel son todos estos sistemas de saqueo de agua y bienes comunes que hacen contra el pueblo palestino. A su vez también se militarizaría a
a estos gobiernos y, en definitiva, a nuestros pueblos. Recordemos que la presencia militar israelí en América Latina data de las últimas dictaduras, en donde por restricciones a compras de armas había un embargo militar. Quien desoyó eso con la complicidad de Estados Unidos fue Israel. A su vez, también en cuestiones económicas, lo que haría firmar un tratado de libre comercio es reprimitizar las economías, porque básicamente lo que América Latina exporta son productos básicos, y lo que importaría serían productos industrializados y también relacionados con agrotóxicos. Policías militarizadas en nuestras comunidades, más armas, el fortalecimiento de los sectores económicos agroindustriales y un tremendo paquete de agroquímicos es lo único que podemos esperar en Costa Rica de un tratado de libre comercio con el Estado genocida de Israel. Tratado impulsado por el gobierno de Rodrigo Chávez Robles desde marzo del 2023, meses antes del inicio de la escalada genocida contra el pueblo palestino a manos de Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde la semana pasada, distintas organizaciones humanitarias como el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, entre otras, denunciaron que Gaza está entrando a una nueva etapa de hambruna irreversible y que incluso está afectando a sus trabajadores. Todas las personas que habitan Gaza, palestinas y no, están en riesgo de morir por hambre desde que en marzo Israel cortara los suministros a Gaza, para que en mayo abriera un pequeño canal con muchas restricciones para supuestamente evitar que la ayuda llegue a los grupos militantes. Frente a estas denuncias, el Estado genocida miente y dice que las organizaciones humanitarias se unieron a la propaganda de Hamás, aluden que son este grupo y la ONU quienes no permiten la distribución de alimentos, lo que es falso y perverso. En concreto, y estas son solo estimaciones, al menos el 10% de la población en Gaza sufre desnutrición aguda, mientras que el 20% de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia se encuentran en esa condición. El Programa Mundial de Alimentos indicó que 1 de cada 3 personas no come durante días y alrededor de 90,000 mujeres e infancias necesitan de tratamiento urgente contra la desnutrición en Gaza. Así nos encontramos en un punto de no retorno del genocidio protagonizado por Israel, porque la hambruna no es casual, también es un arma. Pese a todo el dolor e impotencia que implica el genocidio, el gobierno de Costa Rica insiste en firmar un tratado de libre comercio con Israel. Sí, la Suiza centroamericana, la cuna de la paz, la bandera de los derechos humanos, decide cegarse por el genocidio y hacer un muy mal negocio con el Estado genocida de Israel. En un comunicado fechado el 18 de octubre del 2024, el Ministerio de Comercio Exterior COMEX indicaba que ambos gobiernos reiniciaban las negociaciones para establecer el tratado de libre comercio. En ese mismo comunicado, COMEX dice que el TLC representa una oportunidad de alianza con un país avanzado en agricultura, pero lo que no señala es que ambos países, Israel y Costa Rica, encabezan la lista de mayores usuarios de plaguicidas en el mundo, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Como si eso fuera poco, durante el periodo del 2020 al 2023, Costa Rica se posicionó en el primer lugar en el uso de agroquímicos, al alcanzar los 23.44 kilogramos de agroquímicos por hectárea. Esta es la cumbia de Palestina, nadie muestra nada mientras asesinan. ¿Cómo puede ser tanta tristeza que nos da Israel? Y es que con la intención de firmar un TLC con Israel, Costa Rica no solo se contradice en su tradición pro derechos humanos, verde entre comillas, sino también en el mito de la Suiza centroamericana pacífica. Ese país que prefiere los violines a los tractores hoy negocia con un Estado que surge y se mantiene por la violencia extrema y genocida. Recordemos, Israel se consolida como Estado con la Nakba, la catástrofe, el despojo y el desplazamiento brutal que convirtió a buena parte de palestinos y palestinas en refugiadas en su propia tierra desde 1948. Pese a que son 75 años de ocupación ilegal cargada de extrema violencia y muy a pesar que desde el 8 de octubre del 2023 Israel inició una escalada de violencia y genocida extrema y cruel que hasta el día de la redacción de esta nota, 31 de julio, han sido asesinadas cerca de 60,000 personas palestinas según el Ministerio de Salud en Gaza y que recordemos son solo estimaciones. Pese a todo esto, el gobierno costarricense insiste en firmar el tratado.
tratado. Las voces del pueblo no se callan, ni con leyes, ni con balas. Con la fuerza de un volcán existes y te gritamos bien fuerte: Palestina resiste. Para conversar sobre las implicaciones y consecuencias de firmar este tratado con Israel, hablamos con Germán Romano, a quien escuchamos al principio de esta nota y la vamos a seguir escuchando. Germán pertenece al movimiento de BDS. Escuchemos de qué va esa organización. Hago parte del Comité Nacional Palestino de Boicot, que es la mayor coalición de la sociedad civil palestina, que se conformó en el año 2005, en donde más de 170 organizaciones se reunieron e hicieron este llamado al boicot, desinversión y sanciones para que en todo el mundo se realicen este tipo de acciones que toman como referencia lo que fue la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica. Boicot, desinversiones y sanciones son 3 acciones concretas y útiles para acercar el accionar genocida de Israel. Como nos dice Germán, este movimiento está inspirado en la resistencia contra el apartheid en Sudáfrica, un ejemplo claro y contundente de que las presiones económicas traen consecuencias para el genocidio. Por ello, una de las demandas más importantes de BDS es que Costa Rica no firme un tratado de libre comercio con Israel. Particularmente en lo que refiere a sanciones, una de las cosas que se está pidiendo desde Palestina es que los gobiernos den de baja los tratados de libre comercio o que no firmen los tratados de libre comercio. Particularmente en esta región estamos exigiendo que el bloque del Mercosur, que Colombia y que México den de baja el tratado de libre comercio para no ser cómplices de este genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino, y también le estamos solicitando al gobierno de Costa Rica que a pesar de su intención no firme el tratado de libre comercio con el genocida Israel. Firmar este tratado es formar parte del genocidio contra el pueblo palestino. Es formar parte de uno de los genocidios más sangrientos y crueles en nuestra historia como humanidad. Es estar de acuerdo con el exterminio de infancias, de mujeres y de un pueblo en su totalidad. No firmar el tratado es ser congruente con los sentidos más básicos y mínimos de lo que nos hace humanos. Es un compromiso firme con la vida y con la multiplicación de la misma. Es enfrentarse al borrado de un pueblo entero e intentar detener la máquina genocida en la que se ha convertido Israel. A Germán le pedimos 3 razones concretas por las que se debe rechazar el TLC con Israel. Porque firmar un tratado de libre comercio con el genocida Israel es inmoral. Israel está cometiendo un genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino y ya tiene esta ocupación ilegal y la limpieza étnica contra el pueblo palestino hace más de 77 años. Es ilegal. La Corte Internacional de Justicia y la ONU ya dijeron que los estados tienen la obligación de no sostener relaciones económicas que mantengan la ocupación ilegal y el apartheid. Así que no solo es una cuestión moral y ética, también hoy es una cuestión de derecho internacional. La economía de Israel está perdiendo inversiones, no está creciendo, está incrementándose su deuda, así que pensando en estas cuestiones es un mal negocio. Pero lo más importante es no podemos hacer negocios con el apartheid y con el genocidio. En este momento bisagra de la humanidad que hizo cada una en un genocidio televisado en vivo, no ser parte de esto y no ser cómplices es algo fundamental. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas militares en su guarida. Es importante recordar y no pasar por alto lo que ya nos dijo Germán. Lo que exporta Israel y por tanto lo que compraría Costa Rica al Estado genocidas son armas, tecnologías de espionaje e inteligencia para la represión y agroquímicos. A ello debemos sumar la participación de Israel en el genocidio del pueblo Ixil en Guatemala, la participación de Israel en el entrenamiento de fuerzas armadas e incluso en Costa Rica, el espionaje generalizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en México y un sinnúmero de agresiones que han sido avaladas y protagonizadas por Israel.
Así, Israel no solo es una amenaza para las y los palestinos, sino para América Latina y todo el mundo. Por ello, la causa palestina no solo es una postura política, es una causa existencial, porque ahí, en territorio palestino usurpado por Israel, se juegan los sentidos más básicos de la humanidad y de la posibilidad de multiplicación de la vida. Esta fue una nota de Neri Chávez García para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras. En Guatemala. Cada 19 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Fotografía y a lo largo de este mes estaremos compartiendo algunos relatos, miradas y reflexiones sobre esta poderosa herramienta visual, sus usos sociales, artísticos y por supuesto su papel en la memoria histórica. En pleno siglo XXI, la digitalización ha permitido que las imágenes de hechos ocurridos en cualquier rincón del mundo circulen casi de inmediato, generando así conversación y conciencia a través de las redes sociales. Nuestra primera invitada para esta serie de reportajes es Alexia Lam, estudiante de Derecho, quien colaboró en la digitalización de historias de vida y en el archivo fotográfico del Memorial Virtual de Víctimas del Genocidio en Guatemala, impulsado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG. Este memorial forma parte de una profunda investigación sobre el genocidio contra el pueblo Ixil y abarca todo el periodo del conflicto armado en Guatemala, que va de 1960 a 1996. Para Alexia, la fotografía no es solo un medio de comunicación, es una poderosa herramienta de transformación social. La nota con nuestro corresponsal, Herbert Reyes, desde Ciudad de Guatemala. Estimada Alexia, desde tu carrera de leyes, ¿nos podés compartir qué importancia tiene la fotografía como testimonio, como técnica, como referencia en procesos de ubicación en marcos sociales que buscan ilustrar narrativas de derechos humanos? Es el destino de una niña que hizo historia, fotografiando vidas. Claro, desde la perspectiva de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, la fotografía adquiere un valor profundamente simbólico y humano. No se trata simplemente de una imagen, sino de una herramienta poderosa que permite visibilizar realidades muchas veces ignoradas o minimizadas. En los casos que conocemos y manejamos, las fotografías cumplen una función clave, representan la humanización de los hechos, despiertan empatía y nos exigen un mayor compromiso ético y profesional. A menudo, como profesionales del derecho, nos enfocamos en los aspectos técnicos y jurídicos de los casos, leyes, normativas, procedimientos. Sin embargo, al incorporar la fotografía como un testimonio visual, somos confrontados con la dimensión humana del conflicto, ¿verdad? Estas imágenes nos obligan a ver más allá de los expedientes y los códigos legales, nos muestran rostros, emociones, contextos de vulnerabilidad o injusticia que muchas veces pasan desapercibidos en los documentos. ¿Puede sensibilizar la fotografía a la juventud más allá del meme, la caricaturización de eventos sociales como el genocidio palestino en curso o la política nacional? Por supuesto. En la actualidad los jóvenes tendemos a enfocar nuestra atención principalmente en estímulos visuales como imágenes o videos. Vivimos en una era digital donde la inmediatez y lo visual predominan en la forma en que consumimos e interpretamos la información. En este contexto, especialmente dentro de espacios educativos, sociales o jurídicos, es fundamental captar la atención de las personas y una de las herramientas más efectivas para lograrlo es sin duda la fotografía. A los que te censuraron, hoy ya nadie los recuerda. Alexia, ¿qué mensaje enviarías a las jóvenes y los jóvenes en Mesoamérica para interesarles en la fotografía como instrumento de opinión, herramienta científica, arte y otros usos? Bueno, yo creo que es fundamental que como jóvenes y futuros profesionales aprendamos a sacar un verdadero provecho de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, especialmente en un mundo donde la tecnología y los medios digitales forman parte esencial de nuestra vida cotidiana.
Hoy en día utilizamos constantemente nuestros dispositivos para capturar y compartir imágenes, pero muchas veces limitamos su uso a llenar nuestras redes sociales con contenido superficial. Quita la fototina, quita, para seguirnos mostrando las cosas de la vida que han estado pasando. Sin embargo, la fotografía es mucho más que eso, ¿verdad? La fotografía no es solo un medio de comunicación, es una poderosa herramienta de transformación social. Cuando se utiliza con conciencia y propósito, puede visibilizar realidades ocultas, denunciar injusticias, preservar la memoria colectiva y despertar empatía. Es al mismo tiempo memoria, arte, sentimiento y ciencia. Cada imagen puede contener una historia, una lucha, una voz que merece ser escuchada. Muchas gracias, Alexia. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Quita la fototina, quita, que te estamos mirando. Retazos de la historia que tú nos fuiste dejando. Retazos de la historia que tú nos fuiste dejando. En México. En México, miles de personas migrantes cruzan el país cada año con la esperanza de encontrar una vida mejor. Sin embargo, en el camino, muchas de estas personas enfrentan un peligro silencioso, pero totalmente devastador: la trata de personas. Redes criminales aprovechan la vulnerabilidad de estas personas para explotarlas, engañarlas o hacerlas desaparecer. Escuchemos este valioso aporte de nuestra querida compañera Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, en México. En México, miles de migrantes cruzan el país buscando una vida mejor, pero en el camino, muchos son víctimas de trata de personas, redes criminales que los engañan, los explotan o los desaparecen. Los testimonios más valiosos vienen de quienes observan, acompañan o viven de cerca esta realidad. Les compartimos el siguiente Vox Populi realizado por nuestra compañera Claudia Mendoza, que habla sobre la trata de personas en México. ¿Qué opinas de que en México haya trata de inmigrantes? Yo opino que la trata de migrantes aquí en el país es un tema muy delicado y muy complicado. Abarca lo que es la trata sexual y la trata laboral, que obviamente son temas muy complejos. El gobierno no le pone la importancia que debería de tener el tema, poder eliminar ese tipo de problemática que enfrenta el país, y obviamente lejos de disminuir, desafortunadamente, y de personas en general, pues va en aumento. Me parece algo muy grave e inhumano. La verdad es que nadie debería ser explotado por buscar una mejor vida. Es algo que ha existido desde hace mucho y las autoridades lo saben, y es bastante indignante que no hagan nada por ellos. Hay muchas mujeres que son explotadas sexualmente. No, pues yo creo que es algo que debería verse por las autoridades y regularse un poco más, y pues algo que sin duda llama la atención porque pues son personas al final de cuentas. Es un tema muy malo, más que nada que afecta a los dos lados de los países en los que estamos viviendo, y puede a veces extenderse a otras cosas ya más grandes como lo que es la prostitución, en algunos casos explotación laboral, y pues ya lo más grave, atentar hasta contra su vida. Es por eso siempre estar informado para evitar esas situaciones. La trata de personas no es un problema lejano, está en nuestras ciudades, en nuestras rutas, en nuestras fronteras, y es importante visibilizar para que las autoridades no minimicen esta realidad y que violenta sus derechos humanos. Para el informativo Voces Nuestras les acompañó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, en México. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Te insulta, te controla, te humilla. Cuidado. Los golpes no son lo único que pone tu vida en riesgo. Las agresiones psicológicas, así como el control económico, patrimonial y simbólico, también son violencia. No normalicemos la violencia, rompamos el silencio. Si estás en peligro, llama al 911, porque vivas, libres y felices nos queremos. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica,
con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En Honduras. En Honduras, la violencia sigue cobrando vidas de forma alarmante. Una organización ha alertado que, en lo que va de este año, al menos 90 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados. La impunidad y la falta de protección para las infancias se mantienen como una grave deuda del Estado hondureño. Nos informa Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales América Latina y el Caribe. Casa Alianza Honduras ha denunciado la alarmante cifra de homicidios registrados entre enero y julio de 2025, que asciende a 1.269 casos. Según la organización, 90 de estas víctimas eran niñas, niños y adolescentes, entre ellos al menos 11 estudiantes, incluidas 2 niñas. Escuchemos las reacciones de Ricardo Cuello, director de Casa Alianza Honduras. Sí, lamentamos profundamente la situación que está ocurriendo en relación a la pérdida de la vida de niños y niñas en nuestro país. Estos 90 niños y estas entre niños y niñas realmente nos da una gran preocupación de lo que está sucediendo en Honduras. La situación de los niños y las niñas que siguen lastimosamente sin ser protegidos por el Estado, sin ser protegidos por la sociedad. Lastimosamente son jóvenes que estaban realizando algún tipo de labor, tratando de construir su propia vida, su propio futuro, educándose, y lastimosamente el crimen organizado sigue arrebatando la vida del presente y del futuro de Honduras. Y hay que mencionar, de acuerdo con el comunicado que como Casa Alianza han emitido, no son los primeros estudiantes que son asesinados este año en Honduras. La lista continúa. Es correcto, estimado. Es correcto. Lastimosamente son jóvenes que han buscado el pan del saber, son jóvenes que han buscado integrarse productiva desde su accionar en los centros educativos. La organización lamentó que la vida de los niños, las niñas y adolescentes siga reducida a una estadística más. Instaron a que la juventud hondureña merece vivir en paz, con oportunidades y libre de violencia. Este es un reporte de Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Alerta: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. Algunos países avanzan en la protección y garantía de los derechos humanos. En Guatemala, el gobierno de Bernardo Arévalo impulsa la creación de la política pública de protección a defensoras y defensores. En El Salvador existe una iniciativa de ley de protección de defensoras y defensores. Lamentablemente, esta iniciativa se encuentra detenida y no ha recibido apoyo del actual gobierno. En Honduras está en vigencia desde el año 2015 el Sistema Nacional de Protección, Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos. En Nicaragua, la situación es compleja. El actual gobierno ha creado leyes que restringen garantías y limitan las actividades de libre emisión del pensamiento y asociación. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En México. Este viernes 1 de agosto arranca el registro para la pensión Mujeres Bienestar en todo México. Así fue anunciado. Y este es un programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años. Un programa que es también un compromiso de la actual presidencia de México. Y aunque el proceso comenzó en octubre del 2024, inicialmente se priorizaron los municipios indígenas y afromexicanos. Pero ahora la convocatoria se extiende a todas las regiones del país. Escuchemos la información sobre este tema con Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Saludos a todas y todos. Se lleva a cabo en México el registro de mujeres para la pensión de 60 a 64 años. Dentro de los primeros 20 compromisos de los 100 anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su administración, fue reconocer el trabajo de las mujeres al considerar que su aportación es importante en la construcción de México y la contribución a su autonomía económica para alcanzar el bienestar
comprometiéndose en apoyar con una pensión a todas las mujeres del país de 60 a 64 años. El registro a la pensión Mujeres Bienestar inició en el mes de octubre del 2024, dando prioridad a quienes viven en los municipios indígenas y afromexicanos, siendo otorgado un monto de 3,000 pesos bimestrales y se entregaría a partir de enero de este año de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco de Bienestar. Aun cuando para el resto del país el registro a mujeres fue para 63 y 64 años, ahora se extiende a todos los estados y será a partir de este 1 de agosto, ya podrán registrarse quienes ya cuentan con los 60 años en adelante. La titular de Bienestar, Ariana Montiel, señaló que esta acción hace diferente a este país de todos los del mundo. Va a iniciar el registro a partir del día viernes 1 de agosto. Y esta pensión es un reconocimiento al trabajo de todas las mujeres a lo largo de su vida. Nuestra presidenta ha sido muy enfática, que es reconocer este esfuerzo, principalmente del cuidado que debemos trabajar para que la cultura en la familia sea un trabajo común de la pareja, pero especialmente las mujeres han aportado desde esta lógica a que la familia sea la base de la sociedad en México, y como veremos esto nos hace muy distintos de otros países, así que a las mujeres tienen este reconocimiento que nuestra presidenta les otorga con esta pensión. Actualmente ya hay más de 1 millón de mujeres registradas en la pensión y la meta de registro en este mes de agosto es de 2.224.000 mujeres, que son quienes tienen esta edad de 60 años a 64. Recordar que una vez que están inscritas, cuando cumplen la edad, pasan automáticamente a la pensión de adulto mayor sin ningún cambio de tarjeta. Mantienen su mismo plástico que ya ha sido entregado. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras. Que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. Seguimos las voces nuestras. En El Salvador. Desde el oriente del Salvador llegan denuncias preocupantes sobre las detenciones ilegales y violentas hacia personas jóvenes, muchas veces sin una causa clara y ninguna información para sus familias. Madres, padres y familias enteras viven la angustia de enfrentarse a esta situación con total impunidad, mientras los sectores más vulnerables son los que sufren con mayor dureza las consecuencias del régimen de excepción vigente en ese país. Nos informan al respecto Donaldo Barahona y Wilfredo Hernández desde Radio Iscanal en El Salvador. Me entró una angustia, una desesperación que yo sentía que me estaban socando la garganta. Entonces yo empiezo a llamarle y ya no me contestaba. Toda la tarde pasé llamándole y el teléfono siempre me tiraba buzón. Yo decía, ¿qué pasa? Averigué con una vecina y ella me dijo lo que había pasado, que había sido detenido. Es así como esta madre de familia del departamento de La Unión en la zona oriental de El Salvador relata la angustia que vivió a raíz de la detención de su hijo, ocurrida el 20 de abril del 2022. Su hijo cursaba el último año de bachillerato. Fue detenido a pocos metros de su casa sin que los padres supieran las causas de la detención y hasta la fecha aún no saben nada de él. Al momento del arresto, el joven regresaba del instituto con su respectivo uniforme, mochila y cuadernos, y denuncia que su hijo fue golpeado por las autoridades. Desde esa fecha del 20 de abril del 2022, mi corazón no tiene paz, no tiene tranquilidad. Es una desesperación muy grande que no sé cómo expresarlo, pero sí es una angustia que no se compara con nada. No se sabe nada. Solo se le llevan paquetes, lo cual no se sabe si se lo entregan. Se pregunta por él cuando se va a entregar paquetes y solo dicen no sé nada.
Solo eso dicen los custodios, no dicen si está bien, si está alentado, si está comiendo, cómo está. A esta madre de familia la identificaremos como Elena, con el fin de resguardar su identidad por temor a represalias. Elena expresa que no ha sido nada fácil enfrentar esta situación. La detención de su hijo llevó a su padre a endeudarse e intentar lograr su libertad, objetivo que a la fecha no ha sido posible. Me siento impotente, de manos atadas, porque no se puede hacer nada. Incluso el papá, de los días que fue detenido, como no tenemos de dónde agarrar, entonces hizo un préstamo de $7,000, así como se lo entregó el banco, así se lo entregó a un supuesto abogado, solo le quitó los $7,000 al papá. Y yo lo entiendo, porque uno de padre, por liberar a un hijo que está, digamos, metido en un callejón sin salida, sin culpa alguna, pagando algo que no debe, uno es capaz de venderle el alma al diablo. Entonces yo lo entiendo. Para esta madre de familia es lamentable que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no atienda su llamado ni el de miles de madres y padres que a diario piden su ayuda. Mal, porque ahorita los derechos humanos no sirven, para uno de pobre no funciona, porque se va a pedir información a la Fiscalía, a la Procuraduría, y no lo atienden por el hecho de uno ser pobre. Elena relata que su hijo era un joven hogareño, tenía como meta terminar el bachillerato para conseguir un trabajo y apoyar a la familia. Menciona que su hijo los fines de semana ayudaba a su padre en las labores agrícolas, pues sembraban maíz y hortalizas. En verano, dedicaban parte de su tiempo para compartir juntos al fútbol. Tras la detención, tanto el papá como la mamá se han visto perjudicados con enfermedades como presión alta y diabetes. Tanto el papá como yo no teníamos presión alta, no teníamos diabetes, y ahora todo eso ya se disparó, y desde la fecha ya no nos puede normalizar la presión, siempre la andamos por las nubes a raíz de lo que estamos viviendo. El papá estuvo ingresado, que no le podían bajar la presión, hace poco estuvo ingresado como más de un mes. Para esta madre el régimen de excepción fue mal implementado, pues están pagando justos por pecadores. Mi hijo fue detenido solo para incrementar los números, manifiesta. Por eso pide su libertad. Y ante los señalamientos de que como madres y padres defienden delincuentes, ella expresa lo siguiente. Él es inocente, y otra cosa de que sí aquí y que nos señalan que defendemos criminales, pero eso no es verdad. Hasta la fecha yo sí ando dando mi cara, es por mi hijo que es inocente. Esta madre de familia reconoce la labor del movimiento de víctimas del régimen de excepción MOVIR. Desde su punto de vista, la organización está desempeñando la labor de defensa de los derechos humanos en El Salvador. En México. Bueno, y vamos cerrando esta emisión del informativo mesoamericano con una muy buena noticia, y es que el pasado 20 de julio, Radio Comunitaria Zacatepec en México celebró sus 12 años de labor constante en la defensa del territorio y la promoción de las voces comunitarias. A lo largo de estas 2 décadas, esta emisora ha sido un espacio clave para la comunicación popular y la resistencia cultural. Vamos con esta alegre noticia con nuestra compañera Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Sinaca. Radio Zacatepec en México cumplió 12 años de comunicación para la defensa del territorio. Alejandro Chocolat y Anastasio, activistas y comunicadores de la comunidad de Santa María Zacatepec en el estado de Puebla, nos relatan un poco de la historia de la Radio Comunitaria Zacatepec, quien cumplió 12 años el pasado 20 de julio. Esta radio ha sido una herramienta para que la comunidad defienda su agua y su tierra ante la invasión de empresas extractivas.
Pues la radio comunitaria nació un 20 de julio del 2013. De hecho, la primera transmisión fue en la Escuela Secundaria Técnica número 36 de aquí de la comunidad, en donde se estaba luchando exactamente en esta asamblea por el territorio, por la defensa, ¿no? Por la defensa del territorio. Entonces esta radio surge no como una radio, el objetivo principal no como una radio simplemente comercial o de pasar música por pasar, sino el objetivo era de informar lo que estaba sucediendo dentro de la comunidad. Entonces surge en un momento de lucha y así se ha mantenido. El objetivo no se ha perdido de informar toda esta lucha, ¿verdad? En defensa, lo decíamos, la del agua hace un ratito, ¿no? De Ciudad Textil Huejotzingo, que tuvo mucho que ver, la cuestión con el proyecto integral Morelos, igual, y la cuestión de la Bonafón, ¿no? Todo ese trabajo, y la radio ha tenido mucho que ver en informar a la comunidad. Y la comunidad, claro, pues también... El proyecto nace desde que la voz del pueblo está secuestrada, de que no hay libertad en las radios comerciales, de que se desinforma en las radios comerciales, en muchas de ellas, casi la mitad, las radios chayoteras nosotros les llamamos. Entonces es quitarle de ese secuestro la voz del pueblo y dárselo a la comunidad. Bueno, sigue la amenaza de un proyecto que tiene que ver con un gasoducto y 2 termoeléctricas, donde los medios chayoteros pues desinformaban. Ellos decían en los medios, tanto en televisión como en radio, que era más peligroso tener una vela encendida en tu casa a que pase un ducto de gas o de gasolina, ¿no? Entonces así de grave era la mentira, ¿no? Entonces la radio se crea para informar, o sea, con gente ya especializada, con científicos, con investigadores, para que dieran la otra parte, la parte real, ¿no? Eso pues al Estado no le gusta desde que tú formas la conciencia colectiva, desde que convocas, desde que denuncias, porque la radio también denuncia. Pues bueno, ha sido allanada 2 veces en estos 12 años que ya cumplimos. Sentimos que es el poder del pueblo. Radio Zacatepec ha sido decomisada por el mal gobierno en un par de ocasiones. Sin embargo, su comunidad se ha encargado de adquirir nuevo equipo para poder seguir informada. Enviamos felicitaciones a quienes integran Radio Zacatepec. Desde Radio Comunitaria Atzinaca y para el Contacto Sur, informó Saraí Rivadeneira. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Jorge Huachamín, soy secretario ejecutivo de Corape, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Pues sigan trabajando por una democratización en la comunicación, por visibilizar los problemas y las necesidades de todos y todas. Seguimos las voces nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Eso fue todo por hoy en el Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Gracias infinitas a todas las voces valientes que resuenan y hacen posible este espacio, a las y los corresponsales, a todas las radios aliadas, pero sobre todo a usted, a nuestra audiencia comprometida que todas las semanas nos escucha y sigue resistiendo, luchando y construyendo poder popular desde cada rincón de nuestros territorios. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, donde nos puede buscar como Voces Nuestras. Compartir este espacio es sembrar esperanza, fortalecer la solidaridad y multiplicar la fuerza colectiva que nos une. Así que nos escuchamos la próxima semana. Cuídese mucho. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.